el oscurantismo medieval estuvo principalmente ligado por la concentración del poder en la Iglesia cristiana católica, el papado romano. Entonces, ¿cuál fue el cambio? Ya con precisión, en 1300 ya empiezan a empujar distintos fenómenos en donde el cristianismo empieza a resquebrajarse y empiezan a aparecer otros elementos nuevos que venían empujando. Esto principalmente por el contacto con la cultura greco-latina. Europa quedó desprovista de esa cultura, se fugó hacia Oriente. De Oriente llegó de vuelta. Es decir, los europeos eran bastante ignorantes, bárbaros y brutos, comparado con la sofisticación del mundo oriental. Para el mundo islámico, los cristianos eran los bárbaros, carentes de hábitos de aseo, con un arte precario, burdo. Así fue denominado el gótico. No fue una denominación técnica o estilística, era un arte burdo, de los godos brutos bárbaros que venían de la Germania. Empezaron a desarrollar un arte que los especialistas denominaron gótico. Un arte bastardo, bastante poco o menos sofisticado que lo que tú puedes ver en la filigrana musulmana, todo el arte morisco, el arte de los palacios orientales, es de una riqueza y una belleza enorme. El Escorial, por ejemplo, como edificio. En cambio, esos castillos fríos, sin ventanas, eran bastante militares, por decirlo de alguna manera. Entonces, cuando se viene abajo el mundo medieval, es porque estaba irrumpiendo también otro tipo de elemento que rescata el negro en dos textos principalmente: El ensueño de Colón y El Parque Bomarzo. La invitación que nos hace a leer, por ejemplo, El sueño de Polifilo tiene que ver con ese espíritu que venía apareciendo o amaneciendo cargado de algo que fuera refractario al cristianismo, que se puede denominar de carácter pagano. Entonces, lo que se viene abajo, o lo que aparece en el Renacimiento, es el desborde de una cultura que hace, digamos, antagonismo con el verso judeocristiano y empieza a aparecer lo que se podrían llamar conspiraciones mágicas, que vienen de otro lado, que tienen carácter pagano, pero que hablan del ser humano en su más profundo conocimiento, sin tener que pasar por la mano censuradora de la Iglesia. Mira lo que le pasó a Galileo, lo que le pasó a Giordano Bruno. Toda esa pugna de reconocimiento de una teoría científica pasando por la visión teológica y por lo tanto prohibida. Es decir, un oscurantismo realmente. No hay allí un descubrimiento científico. Allí hay una imposición teológica como dogma, carente de la libertad de poder ir descubriendo al ser humano desde otras áreas. Por eso aparece el humanismo. Los humanistas de ese tiempo empiezan a hablar de una visión, de una mirada nueva, que va abriendo un nuevo campo de visión del ser humano que no es el dogma católico. Ya varios siglos ya habían pasado antes de que empiece a aparecer esta otra mirada, que irrumpe con conocimientos que venían de la antigua Grecia. Entonces era un refresque de cosas incluso antiguas, que ya habían existido, pero que vuelven a reflotarse.